Muy buenas con todos. En este video continuamos con los ejercicios de matrices gráficas en matemática abstracta. Veamos ahora el primer ejercicio. El primer ejercicio plantea: ¿cuál de las siguientes figuras es la que completa la serie? Primeramente, recordarles en las partes de matrices gráficas que lo primero que debemos hacer es ver qué ocurre, es decir, qué es lo que está ocurriendo en la primera fila, y luego determinamos qué ocurre en la primera columna. Y entonces así vamos determinando qué va pasando, qué elementos, si van rotando, si van aumentando, si van disminuyendo o van rotando o cambiando de posiciones la figura. Veamos directamente en este ejercicio en particular qué ocurre en la fila primero, del primer elemento al segundo. Lo que vemos es que disminuyó un elemento, disminuye uno de los círculos que estaban rellenos. Del segundo al tercero ocurre de igual manera, voy disminuyendo un elemento. Entonces vamos a ver ahora qué ocurre de la primera columna, el primer elemento, hacia el segundo elemento en la columna. Aquí lo que estoy viendo es que aumenta, es decir, la misma cantidad la estoy aumentando en uno la misma cantidad. Del segundo al tercero, de igual manera, vuelvo a aumentar la misma cantidad en 1. Entonces, de tal comportamiento, en las filas, el comportamiento sería, voy disminuyendo la misma cantidad. Si aquí tenemos, es decir, 3 elementos, elimino los 3 del medio. Sí, entonces del segundo al tercero, ¿qué voy a hacer? También voy a disminuir la misma cantidad. Entonces nos quedaría solamente, es decir, 3 bolitas o 3 círculos completamente pintados. Respuesta correcta, literal C. El siguiente ejercicio nos plantea: identifique la sección que completa la matriz lógica que reemplaza el signo de interrogación. Veamos en este ejercicio particular que estamos completando 2 cuadros, es decir, el signo de interrogación está directamente con 2 cuadros y las respuestas que tenemos también están con 2 cuadros iguales. Vemos directamente qué ocurre en la primera fila, en los elementos. Vamos a ver qué ocurre del primer elemento al segundo. Lo que podemos observar es que en el caso de estas figuras, de las figuras de la circunferencia y el triángulo, estas figuras de acá rotaron 180 grados. Pudo haber sido en sentido horario o antihorario. Aquí le podemos poner más o menos 180 grados. Esa fue su rotación. Luego vemos que del segundo al tercero también directamente vuelven a rotar directamente en sentido, puede ser en sentido horario o antihorario. También vuelven a rotar más o menos 180 grados. Entonces, analicemos los otros elementos que componen cada cuadro. Vemos directamente que esta diagonal secundaria se repite 2 veces y la diagonal principal una sola vez. Entonces, vemos también que en el segundo elemento se agrega, es decir, está en forma de radio que continúa hasta el extremo del cuadrado. Se agrega esta línea desde el centro de la circunferencia. También, entonces, se repiten 2 veces. Se repite que tiene que coincidir que tengan 2 líneas, directamente 2 líneas, y una sin línea, y aparte de la rotación. La rotación, como podemos ver en la segunda fila, en esta segunda fila, también va directamente, es decir, van rotando de un cuadro a otro, va rotando 180 grados. Entonces, si tuviéramos la circunferencia acá, entonces en esta parte vamos a ver el cuadro superior. Vemos que todos los literales tienen como respuesta los 2 cuadros que completan la parte de la matriz gráfica. Vemos directamente, es decir, que en la primera fila están las dos diagonales secundarias y una directamente y una principal. Aquí tenemos una sola diagonal secundaria, tenemos la principal, una,
Nos faltaría entonces completar con la otra que corresponde, que es la secundaria, sería esta diagonal de acá. Entonces, analicemos también directamente, es decir, la línea que va desde el centro hacia el extremo superior. En el primero se repite solamente 2 veces, por tanto ya aquí están las 2 y esta quedaría completamente en blanco como la primera de la secuencia. Entonces vemos de los siguientes literales cuál es el que corresponde a que esté en blanco. En este caso me quedaría el literal C, que es el que tiene la diagonal secundaria y no tiene la línea del centro hacia el extremo. También analicemos también lo que pasa en la parte de los triángulos. Las partes de los triángulos, si podemos verlo, ahí están rotando las partes de los triángulos más 90 grados. Está rotando, menos 90 grados. Está en sentido horario. En sentido horario, menos 90 grados. De igual manera, vemos que pasa, es decir, con la semicircunferencia de acá, también está menos 90 grados. Por tanto, si trazamos la línea, nos quedaría siguiendo igual menos 90 grados en cada una de las figuras. Nos quedaría el triángulo en esta posición y acá nos quedaría directamente la semicircunferencia. Entonces, el literal que obtiene directamente la respuesta correcta en la parte superior sería el literal C. Y de ahí, respuesta correcta, literal C. El siguiente ejercicio nos plantea: identifique la imagen que reemplaza al signo de interrogación. En este ejercicio no tenemos un completamiento como tal de la parte, es decir, de las figuras de la primera fila ni de la primera columna. Pero vemos que en la primera fila, es decir, esto se mantiene igual en la primera fila del 1 al 2. Por tanto, que va a pasar del elemento 2 al 3, que se va a mantener igual. Va a estar pintado, es decir, el rectángulo que está en la parte izquierda va a estar pintado y el de la parte derecha va a quedar en blanco. Entonces vamos a ver qué ocurre a nivel, es decir, en columna, a nivel de la columna. Simplemente lo que hicimos fue rotar en sentido antihorario. Recuerden que el sentido antihorario es de forma positiva, 90 grados. Rotamos en sentido antihorario la figura. Entonces acá haríamos lo mismo, rotar 90 grados en sentido antihorario, donde nos quedaría en la parte izquierda el rectángulo que está en blanco o sin pintar, y en la parte derecha nos quedaría el rectángulo que está directamente pintado. De igual manera, como en cada uno de los elementos van a ser iguales, entonces va a ser igual el primer elemento con el segundo y con el tercero, por supuestamente. Entonces, literal correcto sería el literal D. El siguiente ejercicio nos plantea: ¿cuál de las siguientes figuras es la que completa la serie? Vamos a ver qué ocurre en la parte de la fila y luego qué va ocurriendo en las partes de la primera columna, cómo se van comportando los elementos. En la primera fila lo que vemos, es decir, aquí que un elemento va aumentando mientras el elemento superior, el elemento inferior va aumentando de posición, mientras que el elemento, superior, va disminuyendo. Este es el superior, este es el inferior, entonces este va aumentando en lugar y el superior va disminuyendo. Entonces, obteniendo esta figura. De acá va a ocurrir lo mismo. Aumenta entonces la parte del elemento inferior, va aumentando, aumenta el inferior y el superior sigue disminuyendo. Y eso es lo que ocurre en las partes de las filas. Entonces, no necesariamente tenemos que analizar la fila número 2.
directamente vemos que pasa con la columna y automáticamente en la fila número 3. Si vemos las mismas figuras, lo que hicieron fue tener una rotación, es decir, en sentido horario, de menos 45 grados. Eso fue lo que ocurrió. Rotó menos 45 grados en sentido horario. Aquí tenemos la superior y aquí tenemos la inferior. Luego, ¿qué pasó? Entonces, del segundo elemento al tercero, que rotaron directamente, rotó, esta es la inferior y esta vendría a ser la superior. Ahí rotaron 180 grados. Ahí puede ser más o menos de forma positiva o negativa en sentido horario o antihorario. Lo que hicieron fue rotar 180 grados. Si podemos ver la unión en el segundo elemento, vamos ahora por las filas. Aquí quedarían unidas, aquí la inferior y esta es la superior, quedarían unidas, donde entonces en el último elemento quedaría de esta forma, es decir, esta figura, la parte inferior abajo y la superior, vendría subiendo un nivel. Entonces, respuesta correcta, literal D. El siguiente ejercicio plantea: ¿cuál de las siguientes figuras es la que completa la serie? Vemos qué pasa en la primera figura. Primeramente vamos visualmente, número 1, número 2. ¿Qué ocurrió con el elemento? Es decir, número 1, el número 1 se mantiene igual en la misma posición. ¿Qué ocurre con el elemento número 2? Es decir, que en una serie de 3 pasos va del extremo, de un extremo derecho, de un extremo izquierdo, de este extremo izquierdo va a ir al extremo derecho de la parte de la figura, mientras que el 1 se mantiene en la misma posición. Esa línea número 1 no cambia de posición ni se mueve. Entonces vamos a ver qué ocurre directamente en las partes de la columna. En las partes de la columna, ¿qué ocurrió? El elemento número 2 es el que se mantiene en la misma posición, por tanto, en la tercera se va a mantener el elemento número 2 igual. Y aquí lo que ocurre es lo contrario, que el elemento número 1 entonces va de la parte superior, del extremo superior, va a ir al extremo inferior. Entonces, ¿qué pasaría? Va a ocurrir, es decir, si nos vamos en las partes de las filas, a movernos la tercera columna en las partes de la fila, lo que va a ocurrir es que el número 1, que es esta figura de acá, el número 1 va a permanecer igual, permanece en la misma posición el 1, sin embargo, el número 2 es el que se va a ir moviendo y quedaría en el otro extremo, en el extremo derecho, quedaría el número 2. Entonces, respuesta correcta, literal A. Bueno, y hasta aquí han sido los ejercicios de matemática abstracta. Espero que haya sido de su agrado. Hasta un próximo video. Muchas gracias.